versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Hemos estado viendo a través de todo el capítulo 1 algunos factores importantes que eran consejos del apóstol Pedro para los creyentes contemporáneos de ese tiempo. Es decir, que la iglesia estaba como deprimida, desanimada. Entonces, la iglesia siempre necesita un empujoncito. Algunas veces una nalgadita, ¿verdad? Como los niños. Pero siempre requiere algo para animar a la gente o para hacerla que reaccione cuando hay cuestiones negativas. En tal caso, el apóstol empezó acerca de que nosotros tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El problema es que todas esas cosas a veces no sabemos cuáles son. Entonces, vemos aquí que él describe como 7 virtudes o 7 características que debe de tener el creyente para vivir una vida exitosa en tiempos difíciles. Porque cuando Pedro escribió esta carta estaba hablando de tiempos de persecución. Entonces los creyentes estaban en una situación que podían fracasar espiritualmente, volverse atrás, volverse apóstatas o aceptar las enseñanzas de falsos maestros. Entonces, siempre los que estamos al frente estamos viendo esas reacciones muchas veces de los creyentes que son negativas, y para volverlos a encaminar necesitamos hacer cosas o enseñar algunas cosas que les puedan ayudar a volver otra vez donde no debieron salirse. Por ejemplo, el apóstol Pedro dijo, bueno, ustedes necesitan añadir a la fe algo, y son todas aquellas cuestiones que nos ayudan a vivir la vida práctica. Pero después el apóstol Pedro dice, bueno, necesito insistir en que recuerden estas cosas. ¿Y por qué es necesario estar recordando? Y a veces lo mismo, ¿verdad? Y a veces la gente dice, pero si eso ya es lo mismo, para que no se olvide, ¿verdad? En cuanto a las enseñanzas que ya tienen o algunas cuestiones que ya tienen en su mente para vivir la vida cristiana, pero que no se ve reflejada en la vida práctica. Entonces, el propósito de la palabra es oír, escuchar, creer, y después de creer, ponerlo en práctica. Entonces, ese es el propósito de la palabra. Cuando uno es creyente necesita estar alimentándose con el buen pasto para crecer. Y cuando crecemos es que vemos que los hermanos van mostrando en su vida práctica situaciones que reflejan que han entendido, ¿no?, cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, algunas cosas que no hemos crecido aquí. Habíamos crecido en un tiempo, pero ahora decaímos, porque antes éramos una iglesia más evangelista, ¿verdad? Había gente más comprometida. Ahora estamos en un estado pasivo en cuanto a esa área, pero necesitamos ir viendo y creciendo. Y entonces, y dice el apóstol Pedro en el estudio que vimos en el domingo pasado, él dijo, bueno, necesito recordarles, y esta carta que les escribo es para que no se les olvide. O sea, él dice, mientras esté vivo la voy a estar recordando, pero al morir, porque él dijo, yo estoy pronto para morir, y se explicó algo acerca de la muerte en el estudio pasado, pero para que no se les olvide, para quedar esta carta. O sea que esta palabra que tenemos ahora es para recordarnos a nosotros hoy. En aquel tiempo fue a la iglesia de aquel momento, pero ahora es para nosotros, para que no se nos olvide.
si ustedes revisaran, por ejemplo, o se dieran cuenta de lo que está pasando en el mundo cristiano, usted le diera escalofríos de lo que pasa. Fíjense que en esta semana me di la tarea porque este pasaje que vamos a estudiar tiene que ver con la revelación de la Escritura. Pero estuve revisando yo algunas doctrinas bíblicas que deberían de predicarse correctamente, o quizás que es el fundamento que los apóstoles dejaron para que nosotros siguiéramos viviendo la vida cristiana de una manera correcta, ¿verdad? En dirección hacia Dios. Pero estaba revisando, por ejemplo, a los predicadores famosos. Y cada uno dice que ¿para qué queremos arrebatamiento de la iglesia? Ahora entonces, es una doctrina básica para nosotros. Pero si alguien dice, bueno, ¿para qué quieren arrebatamiento si aquí estamos bien? Ahora entonces, ¿es cierto que estamos bien nosotros aquí, hermanos? No, en este mundo no se está bien. Podría estar bien él a lo mejor, ¿verdad? Si tiene todo. Y a lo mejor no vive en aflicciones como muchos creyentes en este mundo. Ahora entonces, y así otros, un apóstol de apellido Maldonado, él dice, bueno, ¿para qué queremos arrebatamientos? Uno que se llama Dante Gebel, ese estaba diciendo, remedándole a Gigi Ávila, porque era un evangelista que hablaba acerca de la venida de Cristo y del tiempo final. Entonces le remedaba al hombre. Entonces algunos reaccionaron, dicen, bueno, este ya se pasó del límite, y le reclamaron a través de los medios también, ¿verdad? Y le dijeron que estaba mal. Ahora entonces Pedro dice, bueno, ustedes necesitan saber las cuestiones básicas, y se los recuerdo, y para que no se les olvide, se los sigo recordando a través de lo que escribo. Y por eso él, en el estudio anterior, recuerden que el principio básico o la doctrina fundamental que estuvimos viendo es en el versículo 16. Es lo que está hablando Pedro ahí en el versículo 16 del capítulo 1. Porque no nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, el apóstol Pedro quería establecernos en la fe a través de esta doctrina. Y él dice que les estaba recordando acerca de la venida de Cristo. Ahora, hermanos, para nosotros como iglesia, la venida de Cristo es algo fundamental, importante, ¿no? Porque la venida de Cristo tiene dos partes. Una, el rapto de la iglesia, donde Cristo viene y nos juntamos con Él en el aire y estamos 7 años con Él, ¿verdad? En los 7 años de la tribulación. Aquí en la tierra tribulación, en el cielo, pues estamos en una fiesta. Entonces para nosotros es fundamental. Pero ¿qué contradictorio sería que nosotros estamos enseñando esto a ustedes? Imagínense que viniera otro pastor y dice, ¿para qué quieren ustedes la segunda venida de Cristo? ¿Cómo se sentirían ustedes? Bueno, a lo mejor algunos contentos que aceptaran la doctrina falsa, ¿verdad? Dirían, no, hombre, si aquí estamos bien, nos gusta la tierra, nos gusta aquí donde vivimos, nos gusta el lugar, porque estamos aferrados a esto que está aquí. Más sin embargo, los que tenemos convicción de más allá, entonces quisiéramos que Cristo viniera, ¿verdad? Y que esto se diera ya, pues. Es más, yo quisiera que si es posible ahora fuera eso, ¿verdad? Yo quisiera, pero algunos quizás no van a querer. ¿Sí? ¿Sabe por qué, hermanos? Sí, sí, porque ahora es día de llevar a las madres al pollo campeo, a las pizzas Hut, ¿verdad? Y la gente puede pensar, ¿y qué vamos a comer allá, pues, hermano? Comida
qué lindo. Si viniera este día, qué lindo sería. Nosotros no pasaríamos por el problema de qué, de la muerte, sino que nos iríamos con Él. Vivos, así con cuerpo glorificado. Ahora entonces, y el apóstol Pedro les dice, les estoy dando testimonio acerca de que Jesucristo, o les estoy dando a conocer que Jesucristo, ¿verdad?, en su venida vino con poder y no como fábulas, o de una manera de un cuento o de una historia nada más que el mundo cuenta. No le estoy diciendo, dice Pedro, que es la verdad. Es la verdad. Y si les digo que es la verdad, tengo testigos, dice Pedro. Yo mismo soy testigo y están otros dos hermanos que son testigos de cómo va a ser eso. Y además, dice, nosotros vimos claramente cómo el Señor le habló en la transfiguración a su Hijo. Y entonces Pedro estaba diciendo, nosotros lo vimos y así va a ser su segunda venida, con gloria, con poder. Es decir, les estoy hablando de algo que es una realidad para que no se desanime. Agarre, ¿verdad? Como decían allá en mi pueblo, la gente cuando querían animar a otro, agarre mecha, decía. Y yo me ponía a pensar, ¿y qué es eso de agarre mecha? Bueno, ustedes saben que cuando lo habían sacado de la cuestión de los cohetes de Navidad, ¿verdad? Cuando se le pone fuego a una mecha, ¿cómo sale? Y sobre todo algunos que salen disparados. Y entonces la gente sacaba ideas de cosas que había de realmente significa anímese, ¿verdad? Entonces, y tenían otra costumbre, otra costumbre en mi pueblo de decir, hágale pecho valor, decir, hágale pecho valor. Y entonces, ¿y qué significaba eso? Significaba que en otras palabras, que tuviera valor de enfrentar las cosas, ¿verdad? Tuviera valor de enfrentar las cosas. Ahora entonces, pero Pedro quiere animar a los hermanos en Cristo y dice, bueno, nosotros fuimos testigos de lo que pasó en el monte de la transfiguración. Ahora entonces, pero además, dice el apóstol Pedro, si no me creen a mí, no creen a mis dos compañeros apóstoles que vimos eso y piensan que lo que les estoy contando es una mentira. Entonces, ¿qué dice el versículo 19 donde empezamos el estudio ahora? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora dice el apóstol Pedro, si no me creen a mí, pues creen la palabra profética. Y cuando habla de la palabra profética, está hablando del Antiguo Testamento, de la palabra profética del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, fíjense bien, ya los profetas habían escrito acerca de la venida de Cristo. Lo que pasa es que ellos no habían entendido cómo era que iba a hacer esto. Fíjense bien, porque en lo que escribieron los profetas, escribieron dos cosas. Escribieron acerca del Mesías sufriente y acerca del Mesías glorioso, de las dos cosas, y a veces en el mismo versículo. Y dice, pero para los creyentes de ese tiempo no era un problema entender esto, porque tenían la dirección de los apóstoles y llenos del Espíritu Santo, ellos podían explicar muy bien estas cosas. Dice, estén atentos
acerca de la palabra profética. Si no, si dudan de nosotros, no duden de la palabra. Ahora entonces, y fíjense bien, tenemos libros en el Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías. Claro que sí. Desde el primer libro hasta el final del Antiguo Testamento, en todo ese libro, tenemos acerca del Mesías. Y además, como no se había escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos toda la revelación profética en el Nuevo Testamento también. Y fíjense bien, en el Antiguo Testamento tenemos la historia del plan de Dios hasta el final de los tiempos. En el Nuevo Testamento tenemos la historia del plan de Dios desde el principio hasta el final de todas las cosas. Entonces, significa entonces que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos la revelación profética para que nosotros podamos creer. Para que nosotros podamos creer. Ahora entonces, por eso es que en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura y a la cual debemos de estar atentos. Debemos de estar atentos. ¿Qué significa eso de estar atentos? ¿Qué significa eso de estar atentos? Porque van a venir falsos profetas y para nosotros falsos maestros que van a enseñar falsas doctrinas, Ahora entonces, esas falsas doctrinas nos harían daño a la iglesia. Por lo tanto, nosotros, dice la Escritura, debemos de estar atentos. ¿Y cómo se sabe cuando alguien está predicando o profetizando en una manera, porque todavía hay gente que dice que son profetas en este tiempo? ¿Cómo haríamos nosotros para saber si hay un falso profeta? ¿Cómo haríamos nosotros para saber? Si viniera alguien aquí y dice, bueno, hermanos, quiero darles un mensaje. Porque los falsos maestros y los falsos profetas no van a estar allá afuera. ¿A dónde van a estar? Aquí adentro. Ahora, si viene un hermano y dice, bueno, entonces, y dice, bueno, hermanos, quiero darles un mensaje. ¿Cómo haríamos? Bueno, el mensaje significa que el mensaje se puede evaluar. Pero ¿cómo se podría evaluar el mensaje? A través de la sana doctrina, a través de las enseñanzas que nos dio Jesucristo y los apóstoles, y que ya tienen un estándar verdadero. Ahora, en el Antiguo Testamento, fíjense bien, en el Antiguo Testamento encontramos en Deuteronomio 18, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18. Me gustaría que leyéramos ese pasaje porque es un pasaje clave para los falsos profetas. Deuteronomio capítulo 18. Ahora, entonces Dios, fíjense bien, como Dios quiere comunicarse con el hombre, siempre ha querido comunicarse con el hombre, pero el hombre no quiere comunicarse con Dios. Y eso lo vemos muy claramente nosotros en los cultos de oración, pues. Si la gente quisiera comunicarse con Dios, estuviéramos yendo a los cultos de oración. Pero eso ha sido todo el tiempo y en todos los lugares. Me dice mi hijo allá en Estados Unidos, me dice que en los cultos de oración allá, lo más que llegan son 7 personas a los cultos de oración. Y les digo yo, y allá tienen un poco más de dificultades que nosotros para unir, porque
trabaja la gente y a veces los horarios que tienen no son de acuerdo a los horarios de un culto, ¿verdad? Ahora entonces, pero en todas partes, me dice, yo veo que en las iglesias poca gente va a los cultos de oración. Ahora entonces, Dios quiere comunicarse con el hombre, pero el hombre no quiere comunicarse con Dios. Y en el monte, cuando Moisés fue a hablar con Dios y se empezó a ver fuego, a empezar a ver, ¿verdad?, el gran poder de Dios, ¿qué dijeron los israelitas? No, Moisés, ahora habla vos con Dios y nosotros te vamos a escuchar a ti, pues nosotros no queremos ir allá. Es más que Dios les había dicho, prepárense porque voy a hablar con ustedes. Los mandó a purificarse, a prepararse para que llegaran frente a Él. Y Él dice, no quiero, nosotros no queremos hablar contigo. Entonces Dios decidió darles profetas para que hablaran con ellos. Y en el Deuteronomio capítulo 18, bueno, eso es lo que le dice en el verso 15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiré, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué dice? Morirá. Y si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Si el profeta hablare en mi nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Ahora entonces, porque en este tiempo había falsos profetas que querían intimidar al pueblo, ¿verdad? No estaban diciendo la verdad. Ahora entonces, ¿cómo podemos conocer al verdadero profeta? Primero, el profeta le habla directamente Dios a él, al profeta. ¿Y qué es lo que dice Dios al pueblo? El profeta al pueblo, ¿qué dice? Lo que Dios le dijo, le dijera. Pero si alguien viene hablando mentira, entonces dice este pasaje, y no se cumpliere lo que habló, ¿qué va a pasar con el profeta? Debía de morir. Ahora entonces, porque ha hablado cosas que no lo mandó Dios a hablar. Hay de los profetas en este tiempo, hermano, abundan. Y entonces estaba diciendo Maldonado, ¿verdad? Porque lo criticaron acerca de su ministerio, porque estaba pidiéndole dinero a la gente y le mandaron unos mensajes y dice, lo que ustedes no saben es que tengo la autoridad de un apóstol, y la autoridad de un apóstol significa que usted puede morir leproso, puede morirse inmediatamente, y empezó a amenazar a todos los que lo habían criticado. Y entonces les mandan otro mensaje, los otros, ¿verdad?, estudiosos de la Biblia, les mandan otro mensaje y le dicen, la Biblia dice que en lugar de matar al enemigo debes amarlo, y tú quieres matarlo. Nadie que no es profeta de Dios. Y empezaron. Miren. Entonces, porque tiene autoridad una persona de amenazar a la gente para que muera, hermano. No
nos ha dado autoridad para eso, Dios. Ahora entonces, y fíjense, dice aquí que este es el problema de los falsos profetas. En el tiempo de Jeremías salían profetas que le decían, endulzaban el oído al rey y decían, bueno, no rey, tú puedes hacer todo lo que has dicho, lo que has pensado, hazlo, te va a ir bien. Y cuando iba a la guerra consultaba a los falsos profetas y los falsos profetas sí, vas a ganar la guerra. Y cuando convocaba a Jeremías, le decía a Jeremías, no rey, vas a perder la guerra, te vas a ganar. Y entonces, mándenlo preso a este, decía el rey, ¿verdad? Porque solo profecías en contra nuestra tiene este profeta. Nos mandaban presos. Pero ¿qué pasaba? Iba el rey a la guerra y siempre perdía, ¿no? Se cumplía lo que Jeremías había dicho. Entonces, en el tiempo de Pedro, también habían falsos maestros. Y había que alertar al pueblo, y Pedro les está diciendo, consulten las escrituras acerca de la venida de Cristo. Consulten las escrituras, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Para qué sirve la palabra entonces, hermanos? Para alumbrar. Es como una antorcha, ¿verdad? Cuando está oscuro y se enciende y hay una llama, inmediatamente alumbra y la oscuridad se va. Entonces, la palabra de Dios es que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos esa luz, para que nosotros veamos quién está en la oscuridad, ¿verdad? Y para que podamos entender la verdad de Dios. Hoy en este tiempo se están surgiendo movimientos religiosos que están sacando nuevas ideas. Y bueno, entonces, y al final la gente va a llegar a un momento que va a decir, ¿y a quién le debemos de creer? ¿A quién le debemos de creer? Entienda una cosa, hermanos, que cuando alguien le está hablando acerca de la Biblia, casi siempre utiliza esta palabra, yo creo. Debemos de creer lo que yo creo, esa palabra yo creo, o lo que la Biblia dice. ¿Cuáles de las dos opciones debemos de tomar? Lo que la Biblia dice, porque yo creo puede estar equivocado. La mayoría que quiere enseñar algo dice yo creo. Y uno puede decir, tiene razón, es lo que usted cree, pero no es lo que la palabra de Dios dice. Y entonces dice Pedro, la palabra de Dios es como una antorcha que nos alumbra. Como una antorcha. La palabra de Dios no se equivoca, porque Dios no ha dicho ninguna mentira. Ahora entonces, fíjense bien, los profetas del Antiguo Testamento recibían la revelación de parte de Dios. De varias maneras, en sueños, en revelaciones, o si no, a través directamente con la palabra. Oían ellos la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos también nosotros pasajes de la Biblia que respaldan esto. Y en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, dice en el Nuevo Testamento también, todo lo que Dios ha dicho proviene de Él, es inspirado por el Espíritu Santo. La palabra revelar al profeta significaba que Dios le había soplado, es decir, significa exhalar, es decir, tirar como el aliento. Entonces, lo que Dios decía al profeta, eso tenía que cumplirse, eso era.
Entonces, la revelación de Dios al profeta era algo seguro. Porque en el Antiguo Testamento encontramos que Dios habló directamente al profeta. Fíjense bien, en Jeremías capítulo 1, vamos a Jeremías capítulo 1. No es que el profeta se inventaba nada, sino más bien el profeta oía audiblemente. En el versículo 2 del capítulo 1 dice: palabra de Jehová que le vino a los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías. ¿A quién le vino esta palabra de Jehová? A Jeremías. Da el tiempo y cuándo fue, en tiempo de qué reinado. Ahora, le vino capítulo 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. La palabra diciendo, ¿qué significa, hermano? ¿Qué significa la palabra diciendo? Que Dios habló, diciendo, Dios habló. ¿A quién? A Jeremías. Y dice el versículo 2: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Ahora entonces vemos que en el Antiguo Testamento Dios hablaba directamente al profeta, y ¿qué era lo que iba a hacer el profeta? Simplemente repetir lo que Dios había dicho. Y Pedro nos está diciendo que esa profecía, ese profeta que habló, lo que dijo, hay que creerlo, es verdadero. Ahora entonces, dice el versículo 19 también que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana. Bueno, nosotros sabemos, hermanos, astrológicamente, que cuando nosotros contemplamos el cielo en la madrugada, hay un lucero que es bien grande, ¿verdad? Que brilla más que todo. Es un planeta Venus, ¿verdad? Y resulta que ese lucero da la ilustración de cómo es la revelación de Jesús en nuestras vidas. Jesús también en el capítulo 22 de Génesis es llamado el lucero de la mañana. Entonces, significa que cuando resplandezca en nuestra cabeza, ¿verdad? En nuestra cabeza la luz de la palabra de Dios, es como ese amanecer que podemos contemplar y aparece la luz. ¿Verdad que a la mayoría no les gusta la oscuridad, les gusta más la luz? ¿A quién le gusta la oscuridad? Solo aquellos que hacen daño. Pero a la mayoría de gente le gusta mejor la luz. Ahora entonces, pero dice, cuando resplandezca el lucero de la mañana en sus corazones, significa cuando tengan claro acerca de este Cristo que ha sido profetizado, que va a venir por segunda vez y que queremos dar testimonio a través de la palabra que está escrita. Nosotros debemos de tener seguridad, dice el apóstol Pedro, y ustedes deben de estar seguros, porque para los judíos la venida de Cristo es relevante. Ya vino Cristo por primera vez y no le reconocieron, ¿verdad? Juan capítulo 1 versículo 11, a lo suyo vino y lo suyo, y estaba hablando de la gente religiosa, ¿verdad? Que no le reconocieron. La demás gente del pueblo eran las ovejitas que no tenían pastor,
y ellos esperaban estar siendo pastoreados por estos religiosos, que rechazaron al pastor. Rechazaron al pastor. El pastor estaba, pero no lo quisieron. Ahora entonces, pero en otra vez, ellos todavía están esperando la segunda venida. Y la segunda venida es relevante para ellos, pero se van a dar una gran sorpresa. Una gran sorpresa. ¿Y cuál es la gran sorpresa que van a dar? La gran sorpresa que se va a dar es que no saben que Jesucristo viene a disciplinarlos, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar con ellos. Los va a disciplinar duramente en los 7 años de tribulación. La tribulación es por ellos y por la gente incrédula. Va a venir Cristo a juzgar al mundo. Y dentro de ese mundo van a ser juzgados los judíos. Es más, en el tiempo de la tribulación todavía van a ser engañados los judíos. Dice que aún muchos de los escogidos van a ser engañados, ¿verdad? Cuando habla de los escogidos habla de Israel. Van a ser engañados. ¿Y de qué manera? Recuerden que en el Antiguo Testamento habla de Satanás que va a querer contradecir el plan de Dios. Y Satanás pone a unos hombres, ¿verdad?, en la tribulación, uno que se llama el anticristo y otro que se llama el falso profeta. Entre los dos van a confundir a los judíos, porque el anticristo va a hacer milagros igual que Jesús. ¿Sabían ustedes que va a hacer milagros? Y los judíos eso les anhelan en ver eso de ellos, porque ellos quieren estar viendo siempre algo. Nosotros, hermanos, debemos de caminar por fe, sin ver, debemos de creer, pero ellos no pueden caminar así, aún viendo. Todavía son incrédulos porque las oportunidades de verla han tenido siempre. Fíjense bien en las grandes guerras que libran los judíos. Libran grandes guerras. ¿Y quién cree ustedes que gana la guerra? ¿La ganarán ellos o la gana Dios? Dios siempre la gana. La historia, ahí está narrada las grandes guerras de los judíos. Un montón de naciones en contra de Israel. Y en unas cuantas horas le gana la batalla a todos. Pero ese es el milagro de Dios, pero aún todavía no se dan cuenta. Ahora entonces, y fíjense que en el tiempo de la tribulación, el falso profeta va a ser una iglesia ecuménica, de una unión de iglesias. Por eso el ecumenismo es malo. Si hay iglesias ecuménicas, no debemos de asociarnos con ellos. ¿Por qué? Porque el ecumenismo no busca el fundamento bíblico que dejaron los apóstoles y que Jesucristo estableció sobre ellos para vivir la vida cristiana y para ver el plan de Dios. El ecumenismo dice: juntémonos, no hablemos de la Biblia, no hablemos de religión, no hablemos de nada, unámonos, recojamos dinero, compremos cosas, le regalamos a la gente y eso es suficiente y vamos a tener contento a la gente porque la gente va que le gusta que le regalen. Sí, hombre, le regalan y la gente está contenta. La gente sí, por eso es que la teología de la liberación dice: bueno, debemos de hacer proyectos sociales para la gente. Y ahí vamos a tener, y eso es suficiente. Contar que la gente esté contenta es suficiente. Ahora entonces, y esta iglesia ecuménica es como el proyecto de Satanás para vencer el plan de Dios, para detener el plan de Dios. Ahora entonces, vemos aquí versículo 20. Y dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura
es de interpretación privada. Ninguna profecía es de interpretación privada. Se lo explico. Interpretación privada es que el hermano Alberto lee un versículo y dice, yo entiendo que esto es así, así. Y que lo leo yo y digo, esto es así, así, pero es de otra manera. Y el otro hermano dice, bueno, yo creo que esto es de otra manera. Es así. Entonces, interpretación privada. La interpretación privada, cada quien quiere creer lo que quiere creer. Pero el apóstol Pedro dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a la interpretación de las revelaciones de Dios, solamente tiene una interpretación, no hay más. La revelación de Dios solamente tiene una interpretación, no hay más. Pero si se fijan ustedes, en el mundo cristiano, alguna interpretación, y recopilamos, por ejemplo, la interpretación acerca de la salvación, de los versículos que hablan de la salvación, vamos a encontrar que todo esto anda disparado, no todos creen lo mismo. Lo más moderno que vemos ahora, entonces, en cuanto al punto de la salvación, es la salvación por medio del bautismo en agua. El bautismo en agua, si ustedes ven que esto está cobrando bastante fuerza, hermanos, ¿a dónde encontramos nosotros un versículo que diga que somos bautizados y salvos en agua? La Biblia no dice que al bautizarnos en agua somos salvos. No dice. Pero toman aquel pasaje de capítulo 3 de Juan y dice, bueno, y habla del nuevo nacimiento. Y como habla allí de dos nacimientos, ellos le dan vuelta y dicen, no, son dos bautismos. Son dos, uno en agua y otro en espíritu. Pero ahí no está hablando de dos bautismos. Ahora entonces, y vemos también en otro grupo religioso, por ejemplo, hay algunos que de esto hablábamos ayer, que dijeron ya que Cristo vino por segunda vez. ¿Es cierto eso, hermano, que Cristo vino por segunda vez? ¿Ha venido Cristo? No. Pero ellos dicen en 1914, Cristo vino, pero vino espiritualmente. Vino espiritualmente. Y cualquiera podría decir, bueno, quizás tengan razón, pero no tienen razón. ¿Y por qué sabemos que no tienen razón? No tienen razón porque en la segunda venida, Cristo no va a venir espiritualmente. No va a venir espiritualmente. ¿Cómo va a venir Cristo? Va a venir físicamente. Y en el libro de Apocalipsis dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá, ¿verdad? Entonces significa que Cristo no viene espiritualmente, sino que viene físicamente. Y ellos dicen, bueno, y esto para poder arreglar esto, dicen, nosotros ya estamos aquí, dice, en el tiempo de la tribulación. Porque Cristo ya vino espiritualmente, pero estamos ya al punto de llegar, de que se establezca completamente el reino, y entonces nosotros nos vamos a quedar con las casas más bonitas, ¿verdad? Pero los impíos van a ser castigados, y los impíos van a desaparecer, y nosotros somos los únicos que vamos a quedar aquí. Y entendiendo, hermanos, que usted y yo somos impíos para ellos, ¿verdad? Somos impíos para ellos. Ahora entonces, pero la Biblia dice
todo ojo le verá. Cristo viene físicamente y dice que va a venir en una nube y la gente va a estar expectante desde el occidente hasta el oriente. Dice que todo el mundo le va a ver y va a venir con poder y gloria. Va a venir con poder y gloria. Y cuando los discípulos estaban incrédulos todavía, viendo que Jesús iba ascendiendo hacia arriba, en Hechos de los Apóstoles, estaban viendo que Jesús iba en una nube y iban los ángeles con él hacia arriba. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué dijo ahí? Hombre, dice, a este Cristo que veis ir, lo van a ver, lo van a volver a ver, venir. ¿Y cómo iba Cristo? ¿Iba espiritualmente o iba físicamente? Iba físicamente, no iba espiritualmente. Lo vieron ellos, ¿verdad? Que iba hacia arriba. Por lo tanto, hay muchas falsas doctrinas en este tiempo y por lo tanto Pedro dice, tengan cuidado. Por eso tienen la palabra de Dios, para que se puedan dar cuenta ustedes que lo que habla la gente, no todo lo que habla la gente es verdad. Dios no se equivocó, se equivoca el hombre. Es decir, el hombre se equivoca, Dios no se equivoca. Ahora entonces, y dice en el versículo que es el versículo 21, que es el Espíritu Santo quien revela esta verdad. El Espíritu Santo es quien nos da la revelación de la verdad. Y la palabra de Dios fue inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Ahora entonces debemos entender entonces que el apóstol Pedro dice, estoy hablando acerca de la segunda venida. Yo doy testimonio de eso, pero si no creen, ahí está la palabra profética. Algunos libros que hablan de la palabra profética en el Antiguo Testamento. Hay varios, muchos. Ahora entonces, fíjense bien, ese pasaje que hablamos en Deuteronomio, el profeta que Dios iba a levantar dentro del pueblo, es el mismo Jesucristo. Iba a levantar profeta que dentro de sus hermanos, era el mismo Jesucristo. Ahora entonces, y también en el libro de los Salmos, por ejemplo, el Salmo 22 habla acerca de la profecía, es un salmo profético acerca de Cristo en el sufrimiento. Y Isaías 53 habla acerca del sacrificio de Cristo. El libro de Daniel habla del plan de Dios y aparece Cristo ahí también. Ahora entonces significa que en el Antiguo Testamento tenemos la palabra profética acerca de Cristo, porque Pedro está tratando de que los hermanos sean establecidos en la fe. Establecidos en la fe. Cuando uno dice establecidos en la fe, significa que lo que usted cree, nadie lo va a cambiar de forma de pensar. Por eso Pablo habló en la carta a los Efesios que no hay que ser como niños recién nacidos, porque dice que somos como hoja fluctuante, llevado por todo viento de doctrina. La hoja fluctuante es que el viento se la lleva para acá, para allá hasta que cae. Es decir, no somos establecidos, no tenemos fundamentos cuando somos movidos para todos lados. ¿Por qué? Porque no tenemos seguridad de lo que hemos creído. Y Pedro quería que los hermanos estuvieran establecidos en una sola cosa, ¿verdad? En lo que ellos habían enseñado. Porque, ¿cuál es el problema? Capítulo 2, y vamos a estudiar quizás el último versículo en el capítulo 2. Pero hubo también falsos
profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Este versículo es un versículo que tiene mucha información. Uno podría decir, ¿verdad? Un versículo, ¿cuánta información puede tener? Fíjense, dice que hubo tiempo pasado. ¿Qué fue lo que hubo en el tiempo pasado? Falsos profetas, y hablamos de los falsos profetas. En el tiempo pasado estaba hablando en el Antiguo Testamento, entre el pueblo, como habrá, entonces significa que ya no es el tiempo pasado, ¿verdad? Ahora entonces estamos hablando de este tiempo. Habrá entre vosotros falsos maestros. Significa que dentro de la iglesia pueden desarrollarse falsos maestros. Ahora entonces, y eso es lo importante, que la iglesia debe de parar las antenitas como el chapulín colorado, ¿verdad? Y decir, no contaban con mi astucia, pero la astucia nuestra no está en inventar cualquier cosa, sino que está en la palabra, el respaldo bíblico que tenemos, el fundamento bíblico que tenemos. Ahora, entonces significa que dentro de las iglesias se pueden desarrollar falsos maestros, y que de alguna manera iba a ser un poco difícil, ¿verdad? Y darse cuenta de los problemas doctrinales que iban a enseñar. Para el tiempo de Pedro era un poco difícil, como lo es ahora también, porque sabe que los falsos maestros, falsos profetas, dice que van a hablar, encubiertamente van a meter dentro de la sana doctrina herejías. Ahora, ¿qué es una herejía? Es una mentira metida en una verdad. Significa que la herejía es una mentira, pero metida en una verdad. Significa que es encubierta. Es decir, la verdad respaldando la mentira. Pero eso no es de Dios. Quien lo ha inventado es el hombre. Los falsos profetas provienen de la naturaleza humana del hombre, ¿verdad? Así como son los falsos apóstoles. Esos falsos apóstoles provienen del invento del hombre, de la mente del hombre. Ahora entonces, herejías que iban a ser encubiertas en medias verdades, es decir, que una verdad a medias. Y uno podría decir, bueno, el profeta, el que está hablando enfrente, está diciendo la verdad. Mire, tomó el versículo de la Biblia y lo está explicando, ¿sí? Tomó el versículo de la Biblia para respaldar la mentira. Entonces, el falso maestro, falso profeta, era de esta manera que se introducía y engañaba al pueblo. Ahora entonces, fíjense bien, que una herejía de este tiempo. Los testigos de Jehová dicen que los que van a ir al cielo, ¿quiénes son? 144,000 sellados. 144,000 sellados. Ahora entonces, toman ese versículo está en la Biblia. Sí, está en el capítulo 7 y capítulo 14 de Apocalipsis. Está
el versículo de los 144,000. Agarran este versículo y dicen, esta es la iglesia. ¿Los 144 son la iglesia, hermano? Y entonces ellos dicen, 144,000 son la iglesia que va a ir al cielo. Nosotros dicen, ¿para qué queremos ir al cielo? No cumplimos con el estándar de Dios. Ahora entonces, el versículo está y tiene mucha gente engañada, porque todos los que siguen esto están engañados, ¿no? Todos los que siguen a esto están engañados, porque lo creen. Ahora entonces, pero los 144,000 no son la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues, hermanos, nosotros. Pero yo un día les pregunto a ellos, ¿y quién es la iglesia? De los 144,000. De veras, sí. Y es bueno, significa, les pregunté, significa que los apóstoles no son la iglesia. ¿Cómo no? Me dicen, allí dentro de esos 144,000 van los apóstoles, va María y van todos los seguidores del tiempo de Jesús, el grupo pequeño que andaba Jesús, están en los 144,000 elegidos. Pero hay un problema, que estos ya están muertos. ¿Verdad que ya están muertos? María, Pedro y todos los apóstoles están muertos. Y los 144,000 que habla Apocalipsis, ¿van a estar vivos? Sí. Van a ser tomados de las 12 tribus de Israel. Entonces, y van a estar vivos, porque ¿de qué trata el sello? ¿De qué trata el sello? El sello trata de la preservación de estos varones predicando el evangelio en el tiempo de la tribulación. No van a morir. Eso significa el sello. No van a morir. Van a morir cualquier otro, pero ellos van a ser preservados y van a entrar al reino con cuerpos humanos. Cuerpos humanos, ¿verdad? Solo son hombres. ¿Ah? Solo son hombres. También no va María allí los 144,000, porque dicen que son hombres y solteros, porque no están casados, son vírgenes, ¿verdad? Así es. Y es el consejo que Pablo daba, ¿verdad? A los jovencitos y a las señoritas, mejor mantengan sin casarse, virgen. Ojalá que así fuera, ¿verdad? Que los varones y las hembras quisieran permanecer por lo menos hasta que tuvieran una edad apropiada de casarse, ¿verdad? ¿Sí? Pero vemos en el mundo que las señoritas ahora, muchas señoritas que salen embarazadas de 12 años en adelante, y de 10 también, ¿verdad? Ahora entonces, significa entonces que van a introducir herejías, los falsos maestros. Pero para nosotros poder refutar todo esto necesitamos revisar la Escritura. Es que la Escritura es la lámpara para nosotros, ¿verdad? Ahora entonces, y vemos para terminar este versículo, y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Significa que negarán a Cristo, negarán al Señor que los rescató. Los rescató. Muchos en este tiempo piensan que Cristo no fue el que murió en la cruz, ni el que vino aquí a cumplir con un ministerio en esta tierra. Dicen que él espiritualmente se introdujo, se metió en el cuerpo de un hombre y cuando murió se salió del cuerpo de ese hombre. Entonces, negarán al Señor, ¿verdad? Ahora, negarán al Señor que lo rescató. El Cristo murió hasta aún por los falsos profetas y falsos maestros. Claro que sí. Pero ¿son salvos los falsos maestros y falsos profetas? Es la pregunta importante, ¿verdad?
fíjense bien, quiero aclarar, Él murió por los falsos maestros y falsos profetas, pero eso no indica que todos los falsos maestros y falsos profetas sean salvos. Algunos, a lo mejor hay falsos maestros, falsos profetas que a lo mejor creyeron al principio y se volvieron herejes. Pero, más sin embargo, después vamos a estudiar en este mismo capítulo 2 acerca de esto. Fíjense bien acerca de esto. Cristo murió por todo el mundo. Por todo el mundo. Por todos murió Cristo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 1 de Juan capítulo 2 dice que Él fue el que dio a todo el mundo, no solamente por un grupo de personas, sino que por todos. También en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6 dice que murió por todos. Significa entonces que Él pudo morir por todos, pero no todos serán salvos. Porque ¿quiénes son los que van a ser salvos? Los que confiaron en Jesús.